Buenas tardes, profe Guillermo, profe Rafael, profe Robert, Bisbay, y bueno, cada una de las personas que puedan estar conectándose y escuchar directamente o en diferido la transmisión y el mensaje que se está compartiendo. Agradecido, Bisbay, porque ha generado precisamente un espacio de interacción que en estos tiempos se ha tornado cada vez más recurrente en todos los entornos políticos, económicos, sociales, religiosos, el cine, bueno, el arte en general, lo ha convocado. Estos espacios, de alguna u otra manera, nos permiten tratar de retomar el rumbo y el camino de una cotidianidad que no fue de la noche a la mañana, pero de pronto en nuestra conciencia queda la semblanza que de un momento a otro se transformó y se cambió la realidad que vivíamos. Y hoy, precisamente, gracias a todas estas condiciones, se generan momentos como estos. Hablar hoy de la evaluación, del aprendizaje, en lo que se denomina la metodología flexible. Y yo quisiera entrar a compartir y al mismo tiempo ir generando algún tipo de malestar sano en las implicaciones de lo que hoy nosotros estamos experimentando como sociedad a nivel general. Porque hablar de evaluación implica hablar de educación. Aunque la evaluación está presente en cualquier contexto de la vida. Se evalúa todo lo referente a las acciones humanas, pero la evaluación en el contexto de la educación se vincula porque existe una pirámide, la puedo denominar de esa manera, en la forma, que es la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Una pirámide que no está dispersa, sino que es de manera ni siquiera lineal, sino que se entrelaza la enseñanza, el aprendizaje, y se encuentra la evaluación como una revisión precisamente de lo que en el proceso como tal se está tratando de llevar. Entonces, nos congrega precisamente el sector de la educación y el sector de la salud, que curiosamente han sido históricamente los más vulnerables, sobre todo en los contextos como el nuestro, el contexto latinoamericano, que ha estado matizado por la exclusión y por las enormes brechas de desigualdad que existen entre el centro, la periferia y la ruralidad. Y que esta situación también deja notar otra gran diferencia. Además de este sector, encontramos el sector público y privado que desnuda todas las falencias de un sistema que ha sido precario al momento de atenderlo. Y la muestra es que las noticias giran en torno a la situación del sistema de salud y todas las problemáticas que está tenido. Pero ahora viene el campanazo cuando se escuchó ya diciendo que hay que retomar a las clases el 1 de agosto y que de pronto cuando la ministra sintió que toda la sociedad comenzó a hacer algún tipo de manifestaciones, da un viraje en el discurso invitando a ir tomando ciertas medidas, que no es otra cosa sino revisar todas esas falencias que han caracterizado a una sociedad latinoamericana marcada por estas enormes brechas y que históricamente, porque esto no es un problema nuevo, esto es una situación ya dada desde los procesos coloniales de imposición y de desconocimiento de derechos, se ha generado precisamente una brecha marcada en todos estos contextos y pilares sociales que son derechos, pero que parece que estuvieran una necesidad de mendigar para poder recibirlo. El profesor Robert tocaba ahorita el hecho de que algunas instituciones ya están dando informes de rendimientos o de desempeños o calificaciones, porque hay que mirarlo de esta manera. Y precisamente porque a lo mejor es el punto de referencia de lo privado y de lo público y las brechas que se van marcando aún más.
y sobre todo en los pueblos ancestrales, en los grupos étnicos como los afrodescendientes, quienes históricamente han sido la población quien más ha sufrido los quebrantos sociales. Lo cierto es que esta crisis sanitaria promovida por el COVID-19, por lo menos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos ha dejado entrever que es así. Esta situación pandémica ha descubierto la fragilidad del sistema público y la manera como esto se debe o debería llevar en una expresión kantiana. En este sentido, entrar a reflexionar y repensarnos, término muy de moda, acerca del papel que debe de jugar la escuela en estos tiempos de crisis y sumado a toda la serie de problemáticas históricamente ha sido caracterizado. La escuela en función de liberar, la escuela en función de continuar su proceso, pero no esa escuela de papel o de cemento y de muros, que muchas de ellas se encuentran en unos estados de precariedad y el simple hecho de pensar volver es un absurdo, no le encuentro ningún sentido cuando no se ha tocado realmente una forma coyuntural de resolver los problemas que estamos viviendo para pretender agregar aún más. Esto lo digo a propósito de repensar la realidad, de lo que implica educar, de lo que implica el proceso de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, y mirar entonces esta realidad del acontecer educativo, de la escuela, pero ya no en ese espacio de muros y de tiempo condicionado o configurado, como tradicionalmente lo hemos concebido, sino la escuela en esa modalidad de distancia, no el escenario habitual de contacto, de interacción, de roce, de vivencias, ese microcosmo de la sociedad reflejada en un pequeño entorno, característicos según sus propias condiciones. La escuela, en este sentido, las instituciones en este sentido, han seguido. En los niños, en los jóvenes, pero no de esa forma. Sí se pudo haber detenido la escuela como muro, pero su función social no, aparentemente. Y de eso es importante ir reflexionando. Lo que no se ha detenido es precisamente los niños y los jóvenes, su desarrollo psicomotriz, su desarrollo cognitivo, su desarrollo social afectivo. Estos aspectos no se han detenido, siguen presentes, cada uno obviamente según las condiciones. Y entonces el papel de la escuela en estos momentos para tratar de ir avanzando, de ir construyendo conciencia social, para ir tratando de construir lo que Platón en su momento diría, ¿cómo es posible llevar una buena vida? Y entonces él respondió enseñando a los jóvenes los valores y los principios. ¿Y qué se enseña a propósito en estos momentos coyunturales? ¿Qué está enseñando la escuela? ¿Qué ha venido enseñando la escuela? Si vemos el reflejo de una sociedad que lo último que nos ha preocupado es por la condición óntica del ser y ha sobrevalorado, quizás de manera inadecuada, la cognición, el aspecto intelectivo. Tanto es que todo se expresa de una manera cuantitativa. Y la injusticia entonces viene y ha venido a ser protagonista, porque en repetidas ocasiones hay múltiples escenarios y experiencias que cuentan que un estudiante reprobó con un 2.9 para aquellas escalas donde el 3 es el término medio y de ahí para abajo es reprobación. Y entonces uno en ese escenario ordinario preguntaba, ¿y cuál es la diferencia entre un 2.9 y un 3? Eso no es evaluación como tal,
Eso es una calificación de un proceso intelectivo que desconoce al sujeto y que ha desconocido al sujeto históricamente. Y por eso la sumatoria de las problemáticas que hoy se evidencian en la escuela, en las instituciones, en las universidades, y la escuela, y en especial los niños, su proceso evolutivo de desarrollo infantil ha continuado. Esto no se ha detenido. Y como institución dada a educar, entonces la pregunta es cómo estamos acomodándonos nosotros una cosa con la otra en medio de una crisis que ha agudizado más el estar en contacto con los estudiantes. Y volvemos a la década de los años 40 en ese sentido de el surgimiento de la educación a distancia cuando se enviaba un correo, porque eso es lo que está ocurriendo en la ruralidad y en la periferia, por falta de unos procesos técnicos, tecnológicos que favorezcan y que amplíen la gama de la oferta de la educación como tal. Y entonces estas situaciones nos hacen retroceder 60 años, porque estamos enviándonos cartas. Yo no he podido recibir las cartas que le envié a mi estudiante hace 4 meses. No conozco su respuesta. Ahora, esto que yo estoy diciendo es de una manera simbólica, porque es importante determinar que cuando se habla de evaluación y cuando se habla de calificación, en estos tiempos y en estos momentos no se puede centrar simplemente en una habilidad intelectiva o en una habilidad de un desempeño que podía ser matizado y observado quizás juntamente con la trampa, el engaño y el error, todos estos escenarios que hacen posible el mágico mundo de la escuela, de la educación, y no es concepto macondiano ni nada por el estilo, sino que son nuestras realidades. Aún la copia hacía parte de ese proceso de aprendizaje. Yo recuerdo un caso cuando en el bachillerato nuestra directora de grupo llegó al salón de clase y nos dijo: el día de mañana no olviden traer el machete. Y se levanta un estudiante: ¿cómo así? ¿Usted no avisó que había examen? Entonces, en nuestro contexto, machete, bueno, ese cuchillo largo, filoso que sirve para cortar, pero también machete es lo que sirve para hacer copias en el examen. Entonces, la invitación que estaba haciendo la profesora era esa primera descripción, traer el machete para cortar el monte. Pero en la conciencia de nosotros estaba el machete como que esa posibilidad de salvarnos de una calificación inadecuada. Y nos fuimos aprendiendo en nuestro inconsciente colectivo una serie de mañas y de cuestiones absurdas, lo que en psicología le llaman los trastornos de la acumulación, y fuimos acumulando una serie de adefesos, una serie de formaciones que incidieron en la conformación de un sistema educativo que primó y prima hasta cierta medida algunos valores sobre otros. Así que tenemos muy buenos matones, tenemos muy buenos delincuentes, tenemos magistrados, tenemos altos posicionamientos en la sociedad que el sistema los arrojó y que en el aula de clase se evaluó y quizás las calificaciones fueron de alta consideración, pero en un entorno como este, además de desnudar todas estas fragilidades de un sistema precario, un sistema primitivo, en un sistema excluyente, porque entonces el hecho de que algunos puedan y otros no nos muestra que no se ha manejado, no se ha gobernado ni se le ha dado la forma apropiada para la organización de la sociedad como tal. ¿Me iba a decir algo, Bisbal? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, entonces, ¿qué se evalúa? Solamente lo cognitivo, lo intelectual. Bueno, ¿y cómo lo vamos a evaluar en estas condiciones? Es importante mirar el enfoque que tiene la evaluación desde el carácter humano y por ende
formativo, porque está apuntando a las dimensiones completas del sujeto, del ser, que siente, que experimenta, que tiene emociones, que es social, y entrar a ser entonces un poco inconsciente con la realidad vivida, y es contraproducente. Involucrarnos en la evaluación hoy resulta ser hasta injusto, porque se prioriza el que se establece contacto. ¿Y qué pasa con los demás? Son huérfanos sociales, huérfanos de un sistema que ha sustituido un modelo de interacción de aula a un modelo de aula remota o un aula virtual. ¿Qué responsabilidad tenemos los docentes? Aún se acrecenta más. Leía un informe que los docentes están a nivel general padeciendo aún más por causa de esta problemática. Entonces, no solamente la evaluación y la educación como tal toca a los estudiantes, sino que nos toca a nosotros, porque la fibra sensible de lo humano, de mirar a nuestros estudiantes en una ventana que no tiene fin, porque no sé dónde están, no sé cómo están haciendo. Los pocos que puedan enviar cuando yo reciba esas cartas, ¿qué retroalimentación le he dado yo a los chicos? Entonces lo más absurdo puede ser, hablando de evaluación, que pretende el sistema entrar a evaluar la injusticia de la injusticia, porque seguramente, como ya va a ocurrir ahora en próximos días, el sistema de evaluación nacional va a mirar en respuesta a los organismos internacionales las buenas prácticas que no son aplicadas en nuestro contexto, sino que hemos dejado huérfanos y que hemos dejado esa responsabilidad en manos de un vacío. Pero no es problema del COVID. Ese es un problema estructural que aún no se ha tocado. Nuestra responsabilidad es educar, evaluar formativamente, pero no calificar para descalificar. Creo que ahí quedé en mi intervención por ahora. Bye bye.